Seguimos en Locos por el Cine y en este momento estamos contentísimos de recibir a nuestra querida amiga Olga Consuegra, quien es escritora, guionista, productora de televisión, especialista y reconocida conferencista en comunicación efectiva. Pero si hay una cosa de la que adolece el cine dominicano, es de buenos guiones. Por eso en nuestro programa de cine aquí en la 91 estamos contentísimos de que Olga haya accedido a compartir unos minutos con nosotros y te damos la bienvenida antes que todo. Realmente es un placer estar con ustedes. Bueno, Olga, háblanos un poquito de tu formación, de tu preparación, porque estaba viendo tu currículum y es bastante largo. Llegaba Jaina. No tanto. Mira, mi formación la hice en Cuba, en La Habana. Estudié en la escuela de televisión y en la escuela de cine. Y realmente es una experiencia maravillosa porque tuve excelentes profesores. Empecé mi carrera de guionista en la televisión cubana, como guionista de teleseries, teleplay, teleteatros, seriados policíacos. Y de ahí hice la serie Doble Juego. Por el éxito que tuvo, después pasó a hacer una película, soy la guionista de la película cubana Doble Juego, que lo que hace es abordar la problemática de la juventud cubana en esos momentos, ¿no? Sí. Y fue una serie que quizás marcó un antes y un después, como mismo fue La Otra Cara, que los protagónicos en vez de ser mujeres, eran 4 hombres, y las mujeres entonces eran los que sustentaban esos personajes con sus historias para hacer avanzar distintas temáticas de preocupación masculina. Y fue la serie que me trajo a República Dominicana cuando Supercanal la adquirió para pasarla aquí. Oye, qué interesante. Olga, sabemos que allá ustedes en Cuba pues tienen mucho más tradición de que nosotros en cine. Y estuve hurgando un poquito sobre cómo llega el cine a Cuba y todo. Finales del siglo XIX, principio del siglo XX, comienzan a hacer los documentales y eso. Tú que estuviste formada allí, básicamente los profesores que le imparten las clases a ustedes, por lo menos en la época en que tú estabas estudiando, había una combinación de profesores extranjeros. Así es. Con locales. Háblanos un poquito porque estuvo hace un par de años por acá Spike Lee, el gran director norteamericano, fue invitado a una feria del libro aquí por el Ministerio de Cultura y lo primero que señaló es: les hace falta a ustedes una buena escuela de cine. Mira, mezclaban muchos talentos internacionales que iban a darnos clases en distintas materias. Fue el tiempo en que García Márquez estuvo también a cargo de la Escuela de Cine de San Antonio. Sí. Es decir, teníamos la posibilidad, a veces no daban una materia completa, pero iban y daban una especialidad o daban conferencias o completaban determinada asignatura y uno tenía esa retroalimentación. Me llamaba mucho la atención, algo que no veo ahora cuando me toca a mí dar clases acá, que ellos empezaban a hablar y prácticamente los estudiantes no mirábamos al profesor porque era tomándole nota todo el tiempo tratando de absorber realmente todos los conocimientos que se nos estaban dando. Hoy en día, y aquí, y es una de las cosas que me llaman muchísimo la atención, yo tengo que decirle a mis estudiantes, por favor, tomen nota. El concepto es tal. Entonces, porque no están acostumbrados a eso y a algunos les cuesta incluso escribir. Yeah. Pero fue una época maravillosa y nos prepararon muy bien. Es decir, hacíamos la carrera en conjunto, los que iban a hacer dirección de cine, los que íbamos a ser guionistas, hasta el segundo año. A partir de ahí ya entonces nos dividíamos y empezamos a buscar las especializaciones. Por ejemplo, una de las asignaturas que más disfruté, la dramaturgia de la imagen, la semiótica de la imagen. A pesar de ser una asignatura un poco densa, tuve un excelente profesor que hacía que sus clases realmente fueran deseadas. La parte de construcción de personajes, el diálogo, porque incluso si te fijas en el cine americano, ellos tienen un dialoguista aparte del guionista. En Cuba nos formábamos de forma conjunta. Por lo tanto, el guionista tenía la posibilidad también de construir diálogos y hacerle sus diálogos a sus personajes. Oye, pero qué interesante esto. Aquí venía mucho cine cubano en la década de los años 80. Dejó de venir porque las personas que lo hacían, recuerdo a Arturo Rodríguez, que era uno de nuestros grandes críticos, viajaba mucho a Brasil, traía cine brasileño, argentino, cubano, muy interesante. Ahí pudimos palpar mucho de ese gran cine cubano. Hay
Todavía hay mucha gente haciendo buenos trabajos, como El Rey de la Habana, sí, que acaba de recibir 4 nominaciones a los premios Goya. Una película pues que se tuvo que hacer se filmó aquí, en República Dominicana. Sí, mismo. Pero es interesante todavía este asunto del cine cubano, cómo se colocó rápidamente, siendo un país pequeño, cuando lo comparamos con México, Brasil y Argentina, que tradicionalmente han sido los 3 monstruos por su gran población, ¿verdad? Su demografía, y ellos pues desarrollaron todo esto. Pero Cuba definitivamente, ¿a qué tú atribuyes, Olga, a que el cine cubano se haya desarrollado tanto de todos los tiempos, ¿verdad? Desde que finales del siglo XIX y hasta estos tiempos. ¿A qué tú atribuyes eso por encima de otros países que les quedan cerca? Mira, yo creo que allí cada quien tiene bien definido su rol. Uh-huh. Es decir, un actor es un actor. Nunca va a aspirar a ser director de fotografía de una película o ser quien dirija la película. Se empeña en ser un buen actor. Entre paréntesis, aquí los directores quieren hacerlo todo. Mira, yo creo que ese es uno de los problemas que realmente enfrenta el cine dominicano, y es el dominio del ego. Cuando el ego tú lo tienes controlado, es un excelente multiplicador de energía. Ahora, cuando el ego se te va de las manos, entonces pierdes la perspectiva, porque quieres tener todos los créditos. Entonces, mi padre era médico y siempre me dijo, cuando compres un medicamento, lee el prospecto. Sí. Si el prospecto dice que el medicamento sirve para todo, bótalo, no sirve para nada. Entonces, esto es igual. Lo importante es el trabajo en equipo, es algo que he hecho mucho de menos de Cuba, el poder trabajar en equipo y que cada quien fuese lo suficientemente profesional para respetar el espacio del otro. Entonces éramos un complemento, donde todos aportábamos ideas, pero cada quien estaba consciente de cuál era su rol y sus funciones. El guionista como guionista, el primer actor, los protagónicos, los secundarios. Nadie trataba, en buen dominicano, de serrucharle el palo a nadie ni de robarle el show tampoco, tú sabes. Me hablabas ahorita de que el cine cubano ya no llegaba a República Dominicana. Irónicamente, mi película Doble Juego, como ya yo había salido de Cuba en el 2001, cuando se estrena luego la película, yo recibí el premio Caracol. Es la mayor distinción que otorga la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba por el guión de la película. Recibí el premio Caracol, la Giraldilla de La Habana, el premio que otorga la juventud, y el Chess Monique también me lo dieron por Doble Juego. Yo no pude nada más que ir a recibir el Caracol, solamente el Caracol. Los demás me llegaban a través de mi mamá, que me lo mandaba y esas cosas, ¿no? Pero irónicamente, la película per se, yo la compré en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, en el stand de Cuba, porque nunca me hicieron llegar la película. Entonces, cuando llegué al stand de Cuba, vi mi película y digo, ¡wow! ¡Mi película! Entonces, las personas que estaban a cargo del stand decían, ay, Olga, qué pena me da, pero no te la podemos regalar. Digo, no, yo no quiero que tú me la regales, dime cuánto es, yo la compro, ¿no? Y yo compré mi propia película, ¿no? Son estas cosas chistosas que tenemos nosotros los cubanos. Sé que nos están escuchando algunas personas, estudiantes de cine, personas que están interesadas, ¿verdad?, en aprender. Algunos quieren especializarse, Olga, en guiones. Sí. Les voy a decir que recuerdo que el primer guionista en Hollywood que recibió $1 millón por su trabajo, una adaptación que hizo de un libro, una novela, fue el húngaro Joe Sterhas. Recibió $1 millón por el guión de Bajos Instintos, aquella película de Sharon Stone. ¿Qué tú aconsejas, Olga, a las personas que estén interesadas en desarrollarse como guionistas? Porque es de lo que más adolece el cine dominicano. Mira, yo recuerdo un ejercicio que nos pusieron una vez en la escuela de cine y a mí me parecía absurdo y después me parecía fascinante. Nos mandaron a todos para la calle y nos pusieron en una parada de guagua. Entonces teníamos que descubrir entre la gente que esperaba el ómnibus al médico y describir las características, cómo caminaba, cómo se movía, cómo subía la guagua. Es decir, cada personaje tiene su propio lenguaje corporal y verbal. Entonces es un error que, por ejemplo, un campesino le pongan un diálogo como si fuera un doctor. Y es un error que un doctor hable como si fuera un militar, un AMET o un militar, ¿entiendes? Entonces, sí, correcto. Esa es una de las cosas. Lo otro que era una tarea fascinante era la cantidad de libros que nos daban a leer. Entonces, no se puede escribir, no se puede aspirar a ser guionista si tú no lees, si no tiras páginas para la izquierda. Tienes que leer, tienes que hacer la investigación.
y saber de qué vas a hablar. Por ejemplo, cuando escribí La noche parió una jinetera, la escribí por curiosidad. Estoy hablando con un cubano. Sí, que tenía guardado esto para los minutos finales. Que tú nos hables un poquito acuérdate de que tu libro. del otro lado del cristal tenemos un No te apures. Yo me voy a robar los minutos de eso. No te apures. No te preocupes. Sigue hablando. Bueno, tengo un gran amigo cubano y un día le comento, ¿habrán jineteras aquí en República Dominicana? Y me dice, pero vamos a averiguar. Y él empezó a llamar a todas las casas de cita para ver si tenían los servicios de una cubana. Cuando dio con la primera, le habló de mí y le dijo, sí, yo la conozco, yo vi en Cuba Sin perder la ternura o Punto 40, lo que sea. Y ella quiere hacerte una entrevista. Está bien. Entonces buscábamos lugares públicos y entonces yo le dije lo que pretendía. Recuerdo la primera que me dijo, yo te doy la entrevista si eres capaz de escribir exactamente lo que yo te diga. Digo, es que yo no pretendo hacer otra cosa. Y el libro se basa en eso. Esa le dio el teléfono a la otra. Al principio yo estaba muy embullada con el libro y dije, no, 30 entrevistas. Después dije, yo creo que 28 está bien. Y entonces él llegó un día a casa y me vio viendo todas las películas que habían en Movie Mac de amor. Yo las había alquilado. Y parecía una tonta mirándola del televisor y me dijo, ¿a ti qué te pasó? Digo, necesito ver 2 parejas que se vencen sin dinero, sin plata de por medio, porque ya estoy hasta aquí. Y entonces me dijo, ¿quiere decir que el libro terminó? Digo, terminó. Realmente después pasó que alguien me llamó, una de ellas tenía una historia muy interesante y con ella cierro el libro. Pero cuando escribí La noche parió una jinetera, que es un libro que se ha llevado al teatro, sobre todo una de las historias en Miami y en México, lo que buscaba era la esencia de esas mujeres. Entonces, si quieres ser guionista, tienes que saber qué historia vas a escribir, diseñar en la realidad tus personajes y ponerlo a hablar como hablan en la realidad. Correcto. Y sobre todas las cosas, no se puede pensar en un guión sin una dramaturgia. Si tú no has estudiado dramaturgia, pasa lo que yo le digo a mi esposo, se cae la estructura a la mitad de la película y él me dice, ¿qué quiere decir eso? Dígole, el minuto exacto en que la gente empieza a mirar el reloj, sacar el celular o pararse para ir al baño. Entonces hemos ido al cine a ver películas dominicanas y entonces él empieza a mirar a la gente y en ese momento cuando la gente empieza a sacar celular, que se me dijo, se cayó la estructura. Le dije, ¿viste? ¿Te empezaste a aburrir? Sí, es eso, es una falla en el guión que hace que la atención, se desplome. O porque se contó todo al principio y la gente dice, bueno, ¿y ahora qué más van a decir para terminar la película? O está mal distribuido el tema, o hay un personaje que no es creíble, o hay cosas que se meten forzado. Es decir, en el guión todo tiene que estar justificado para que sea creíble la historia. Es más trabajoso, supongo yo, el guión original que el guión adaptado. Por supuesto, pero lo que pasa es que a veces se dice que guionista es cualquiera. Nadie puede construir un edificio sin un plano, sin un arquitecto. Usted puede tener una excelente compañía de construcción, excelentes ingenieros, pero si no tienes un buen plano, no puedes hacer el edificio. Eso es el guión para una película. Bueno, se nos fue el tiempo. Con Olga podemos seguir aquí, bueno, porque es una persona con una vasta cultura y Gracias. Un gran conocimiento. Estos minutos volaron rápido. Simplemente le voy a recordar que La noche parió una jinetera ya va por la 4ª edición. Así es. La 4ª edición. Es mi primer bestseller, La noche parió. Tu primer bestseller, qué bueno. Y nosotros pues contentísimos, Olga. Yo sé que en el futuro, en nuestros programas, las diferentes cosas que hacemos, ya estaremos hablando de cosas más específicas. Cuando guste, será un placer acompañarte. Algún día que tú nos vengas a hablar de algún guión nuevo tuyo, de algún proyecto para televisión, para cine, ese tipo de cosas. Así será. Muchas gracias, Olga. Un placer inmenso. Olga Consuegra, nuestra querida amiga. Bueno, ella es dominicana ya, porque... Casi. Aunque, pues ella tiene ya... Tiene cerca de 14 años. Ya estoy pagando el derecho de ciudad que hablaba Cortázar. A Julio Cortázar, sí. Bueno, gracias, Olga. Nosotros seguimos con Locos por el Cine. Cuando 2 locos se juntan a hablar de películas, salen locos por el cine.